Hola, en este video vamos a hablar de rejillas o wireframes y vamos a ver cómo están compuestos. Bueno, vamos a pasar un poco a lo que vamos a ver en esta lección. Vamos a ver en específico qué tipos de rejillas podemos encontrar, algunos tipos de acomodos, cómo vamos a crear estas rejillas en Balsamiq y vamos a en Balsamiq a ver cuáles son los símbolos. Vamos a ver también un poco de cosas de diseño responsivo. Entonces, bueno, sin más, entonces vamos a Balsamiq. Perdón, vamos a empezar el video. Y bueno, vamos a hablar de algunas consideraciones para llegar a este punto. Bueno, previamente en algunos videos ya hemos hablado de qué consideraciones debemos tener para la creación de nuestro proyecto. Pero bueno, vamos a platicarlo más a fondo. Es importante que para este punto, que cuando ya vamos a empezar a crear nuestro wireframe, tengamos identificado el contenido que vamos a tener. Recordemos que según la metodología que hemos seguido de Jesse James Garrett, en la que hemos platicado, hay una parte de requerimientos de contenido que ya tiene que estar muy bajada para este punto. En el sentido de que cuando lleguemos ya, tenemos que saber más o menos los contenidos que vamos a tener o los que vamos a requerir para este diseño y que con base en esos elementos podemos empezar a diseñar. También debemos tener un diagrama de flujo, entender cómo va a funcionar, cuál va a ser como este outline del proyecto y también una cosa que nos puede ayudar mucho es a enumerar los contenidos. Entonces, por ejemplo, puede ser que está la página uno y dentro de la página uno puedo poner imagen o texto uno de la página uno. Entonces, tal vez eso nos puede ayudar a tener mucha estructura. En específico, lo podemos ver en la tabla de contenidos. Entonces, bueno, vamos a hablar también del medio. Es muy importante que para este punto definamos o tengamos más claro qué es lo que vamos a necesitar. En el sentido de que, por ejemplo, si vamos a diseñar algo para móviles, vamos a diseñar algo para escritorio, tal vez vamos a diseñar algo para un kiosco o otro tipo de interfaz. Pero es muy importante que lo tengamos bien definido, ya que va a ser lo que va a definir como el acercamiento que vamos a tener. Ahorita vamos a hablar un poco más de eso. Y bueno, como vimos, Balsamiq lo que nos va a ayudar mucho es a renderear o a empezar a hacer como estos primeros acercamientos del más como alto nivel al más bajo. O sea, vamos a ir concretando. Entonces, vamos a evitar desde un inicio hacerlo todo. Vamos a trabajar con keyscreens. En específico, para estas primeras wireframes, lo ideal es trabajar con tareas. Entonces, pues bueno, vamos a hablar también de una consideración que es importante. Ver cuál es su equipo de trabajo. También, por ejemplo, creo que parte de la relación del futuro va a ser trabajar entre entre los equipos de diseño y los equipos de desarrollo. Entonces, también si están trabajando con alguien que tenga como este conocimiento acerca del cómo se va a hacer, entonces es muy importante que tengan esta relación para que eviten hacer algo que tal vez no se pueda hacer o incluso creo que en un futuro estos dos papeles puede ser que se mezclen. El diseñador tal vez tenga como un papel más importante en cuanto al desarrollo. Pero bueno, vamos a ver, hay tendencias de las interfaces. En cuanto a consideraciones, también es importante tomar en cuenta la jerarquía visual. Por ejemplo, no sé si ustedes lean diferente este texto. Entonces, pues generalmente vamos a ver que la gente sigue esta jerarquía. Entonces, y al final va a leer como este. Entonces, también es importante tomar la jerarquía en el sentido de que tal vez si tenemos algo que es muy importante, pues entonces tal vez podemos ponerlo con una jerarquía visual mayor. En realidad es muy poco lo que la gente va a leer. Es como lo que va a pasar por arriba va a ser después en gran cantidad y al final lo que la gente va a ignorar es bastante. Entonces, justo tomando en cuenta esto, es que debemos hacer el diseño de nuestras interfaces. Entonces, por ejemplo, aquí en esta interfaz se fijan, podrá tener todo el texto bastante plano. Aquí estoy poniendo como un Lorem Ipsum. Pero si yo hago una jerarquía de contenido, por ejemplo, a mí me interesa mucho que lean este Lorem Ipsum y después que lean esto y ya se interesan, pues tal vez pueden regresar al texto o leer este texto. Entonces, justo con eso voy haciendo como una jerarquía de contenido para que yo defina qué es lo que quiero que lea la gente o cómo se va interesando en los contenidos que yo les voy mostrando. También podemos hacer una mezcla de jerarquía visual con la jerarquía de contenido y la alineación. Entonces, por ejemplo, aquí se fijan lo importante es decir acerca de estas galletas y podemos empezar a identar también los textos.
o alinear hacia por ejemplo la derecha para que vayamos como leyendo en cascada. Entonces vamos a ir leyendo uno, después otro y después otro. Entonces, pues bueno, esta va a ser unas buenas prácticas que de las cuales nos podemos nutrir para la creación de nuestras interfaces. También podemos alinear texto con texto. ¿A qué me refiero esto? Por ejemplo, aquí podemos tomar los iconos y podemos alinearlos, podemos darles como una segunda columna. Entonces, la primera columna de icono, segunda columna de texto. Entonces, es una buena práctica que de hecho nos recomiendan nuestros amigos de Balsamiq. Entonces, por ejemplo, aquí lo que ellos nos dicen es alinear, por ejemplo, el texto. Si se fijan también a los elementos que están como las comillas o los guiones, es alinear el texto completo. Entonces, esta es una buena recomendación, alinear texto con texto. Bueno, y también es importante que para este paso tengamos algunas hipótesis. Por ejemplo, tal vez nosotros sabemos que las personas, si estoy haciendo un sitio web de compras en línea, entonces tal vez mi hipótesis es que las personas quieren llegar muy rápido a algún producto o quieren buscar algo. Entonces, puedo empezar a diseñar mi interfaz de esa manera. Entonces, pensemos algunas hipótesis que queramos empezar a investigar o incluso vamos a refutarlas. Al momento hay cosas que nosotros tenemos como muy establecidas que van a funcionar y al fin y al cabo lo probamos con nuestros usuarios y nos damos cuenta que esto no tiene ningún sentido para ellos. Entonces, pues bueno, vamos creando estas hipótesis. Vamos a hablar de grids y layouts. Vamos a ver qué son estos. Pues bueno, una de las formas en las que me gusta mucho ver las interfaces es que sean como líquido. Hoy en día, pues son más los dispositivos en los que trabajamos. Entonces es importante que también que las interfaces se puedan adaptar. Digo, también dependerá mucho del medio en el que estemos trabajando. Por ejemplo, si yo sé que voy a hacer una aplicación para dispositivos móviles, no tiene sentido que haga algo que sea responsivo. Responsivo, ahorita vamos a verlo, es que pueda adaptarse a diferentes elementos. Pero en específico, lo que es para el contenido para la web, ha tenido que adaptarse a eso. Que lo pueda ver tanto una persona que está en un celular, como en un escritorio, como en una tablet. Y como hemos visto previamente, es importante que estos tres los manejemos como entes separados, no como la tablet es un celularzote o el escritorio es una extensión de la tablet, sino elementos diferentes con fines diferentes. Entonces, pues bueno, aquí vamos a utilizar unas columnas. Entonces se fijan acá lo que tengo son de las columnas. Generalmente, por convenciones del diseño de interfaces, lo que hacemos es trabajar con 12 columnas en escritorio. Entonces, vamos a ver aquí, por ejemplo, si las contamos, son 12 columnas. Y generalmente a estas columnas les vamos a poner entre 60 a 80 píxeles de ancho. Entonces, ahorita vamos a ver en específico también cómo podemos verlos en escritorio, tableta y móvil. Y por ejemplo, pues yo con ello puedo empezar a agregar mis elementos. Y si se fijan, los voy a poder alinear de manera mucho más específica. Entonces, pues bueno, aquí por ejemplo tengo acomodados unos. Aquí por ejemplo podemos ver las columnas, siempre van a ser en vertical. Y no es muy práctico, pero también podemos empezar a trabajar columnas en las filas. Las filas en horizontal. Entonces, lo principal va a ser las columnas. Y digo, ahorita en Balsamiq, que es como este primer paso, no vamos a tomar en cuenta este primer detalle. Entonces aquí es lo que hablábamos de diseño responsivo, cómo los formatos van creciendo y cómo tenemos que empezarnos a adaptar. No es lo mismo que veamos un contenido en una televisión a verlo en un reloj. Entonces lo que decíamos, vamos a hablar de que hay que tener constancia. Entonces, si llego a trabajar con escritorio, lo ideal es trabajar con 12 columnas. Si llego a trabajar con una tablet, puedo trabajar 8. Y si voy a trabajar en móvil, puedo trabajar 4. Entonces, también vamos a hablar de que si se fijan las columnas siempre traen una separación. Entonces, esta separación es a lo que vamos a llamar gutters o canales o separadores. Lo ideal es que siempre pongamos unos 20 píxeles entre columna y columna. Digo, estas son medidas que ustedes van a poder modificar a su diseño de interfaz, pero estas son como algunas convenciones.
También vamos a hablar de los márgenes. Entonces, tenemos nuestros gutters, tenemos nuestras columnas y, por ejemplo, la distancia que hay entre la columna y se puede decir que el margen, bueno, la orilla de la pantalla, esto es a lo que le voy a llamar margen. Entonces, los márgenes también pueden variar mucho. Por ejemplo, en móviles está la convención de que pueda ser de entre 20 a 30 píxeles. Y también, por ejemplo, luego puede pasar que tenga una pantalla muy grande. Y pues, por ejemplo, pues aquí puedo tener un margen que sea adaptable. Y que nada más mi interfaz crezca, supongamos, hasta el 30% de la pantalla o hasta tanto número de píxeles. Pero vamos a verlo igual un poquito más adelante, cómo podemos arreglar este tipo de cosas. También, por ejemplo, podemos hablar de márgenes interiores. Con márgenes interiores, o también lo vamos a encontrar como padding, que es como una práctica más del mundo web. Aquí voy a hacerme un poco más pequeño para no tapar mis contenidos. Eh, entonces, por ejemplo, se fijan, aquí tengo mis cajas y estas cajas, entonces tengo estas separaciones. Entonces, es un margen que estoy dándole a todas las cajas que tienen este mismo estilo. Recordemos que aquí vamos a empezar a trabajar mucho por estilos. Entonces aplico un estilo a todo un como conjunto. Entonces, por ejemplo, aquí vemos una buena práctica de cómo utilizar nuestras cajas. Aquí una mala práctica. Intentemos siempre como calzar nuestras cajas. Digo, también hay reglas que se pueden romper, pero intentemos siempre como una buena práctica mantenernos dentro de nuestras columnas. También tomar en cuenta el diseño en nuestro diseño. Si bien hablamos de que las columnas es lo importante, intentemos siempre mantener una misma distancia entre los elementos horizontales. Entonces, por ejemplo, si se fijan aquí, se ve mucho más fluido que en el diseño de acá. Entonces es una buena práctica que también podemos tomar en cuenta o como vamos a considerar. Aquí, por ejemplo, pues lo que decíamos. Entonces, vamos a empezar a pensar en cajas. Entonces, generalmente les digo que pensemos fuera de la caja. Aquí vamos a pensar dentro de las cajas. Como todos nuestros elementos van a empezar a caber en cajas. Y en estas cajas, cómo vamos a acomodarlas para poderlas como cuadrar en nuestros diseños. Entonces, ahorita vamos a ver en específico, justo con estas cajas, cómo vamos a ver los diseños responsivos. Entonces, si se fijan aquí, tengo por ejemplo un diseño en escritorio y aquí un diseño en móvil. Entonces, se fijan aquí el diseño en escritorio, yo puedo decirle que primero me ponga esta caja, después me ponga la caja azul y después me ponga la caja verde. Entonces voy acomodando mis diseños para que se vayan cuadrando hacia las pantallas. En específico, ahorita vamos a ver cómo podemos empezarlos a cuadrar. Entonces, aquí vemos, por ejemplo, hay una herramienta que se creó para Twitter y que se llama Bootstrap. Es una herramienta que utiliza la gente que está más cercana al diseño web y que nos ayuda a hacer diseños web muy responsivos y de manera muy sencilla. Pero bueno, no me interesa que aprendamos a programar los sitios web, sino que veamos cómo podemos aplicar esta metodología que usa Bootstrap para nuestros diseños responsivos. Entonces, aquí lo que vamos a hacer es que, por ejemplo, si tenemos una pantalla grande, pues, si tenemos una pantalla mediana, si tenemos una pantalla pequeña o súper pequeña, cómo vamos a ir adaptando nuestros diseños. Entonces, por ejemplo, se fijan aquí, yo le voy a decir a mi diseño, si la pantalla es muy chiquita, entonces ocupa las 12 columnas. O si la pantalla es muy grande, entonces ocupa 3 columnas. Entonces vamos a verlo con específico cómo se puede ver. Aquí, por ejemplo, este es un acomodo. Yo le puedo decir, esta es una pantalla mediana, supongamos. Entonces, yo le digo, si la pantalla es mediana, entonces ocupa 4 columnas. Si la pantalla es mediana, entonces ocupa 8 columnas. Entonces, se fijan, aquí estoy distribuyendo mis columnas entre mi diseño. Entonces, por ejemplo, aquí le puedo decir cómo va a empezar a trabajar. Entonces, pues bueno, es una manera en la que podemos también como empezar a hacer cajas dentro de cajas. Entonces aquí, pues se fijan, puedo dividir también estas 12 columnas, más bien estas 8 columnas en 10 columnas y empezar a dividir. Entonces,
pues es una manera en la que podemos empezar a trabajar nuestros diseños y podemos empezar a hacer algo muy responsivo. Entonces aquí, por ejemplo, podemos ver el sistema de columnas. Entonces aquí, por ejemplo, puedo tener cuatro columnas de 3 cada una. Puedo tener 3 de 4. Puedo tener 2 de 6, por ejemplo. O puedo empezar a variar mis contenidos para conforme yo vaya haciéndolo más chico, más grande. Aquí, por ejemplo, vamos a ver un elemento que podemos empezar a trabajar ahorita con Balsamiq, y es en específico cómo podemos empezar a trabajar con el diseño de 12 columnas que nos plantea Bootstrap. Entonces, se fijan, aquí voy haciéndolo más pequeño y más pequeño, y también puedo cambiar la separación. Entonces, aquí, por ejemplo, el add lo estoy mandando también a otro lado. Entonces, pues yo puedo empezar a hacer como diferentes diseños para mis diferentes interfaces. Y justo con esto, pues puedo ir pensando el acomodo de mis elementos. Entonces, por ejemplo, aquí podemos ver un mismo diseño también para tres diferentes medios, por ejemplo, para escritorio, para tablet y para móvil. Entonces, pues bueno, también ahorita vamos a ver por dónde empezar. Aquí podemos ver cómo se ve, ¿no? O sea, en realidad cuando les quitamos las rejillas, mantiene esa armonía que nos ayuda a generar como un mejor flujo. Entonces, bueno, aquí hay una pregunta que siempre vamos a hacernos, y es, ¿por dónde debo empezar? ¿Debo empezar por hacer primero mi contenido para móviles o primero mi contenido para escritorio? Y la respuesta corta es depende. Y sí, es horrible escuchar una respuesta de depende, pero va a depender en realidad de lo que vayamos a hacer. Por ejemplo, si nosotros estamos siendo, como decía al principio, una interfaz que va a ser únicamente para móviles, pues entonces ni siquiera tiene sentido que haga una interfaz para el escritorio. Si, por ejemplo, yo sé que yo estoy haciendo un sitio de compras en línea, y por números también sé que la mayoría de mis usuarios entran desde el celular, entonces voy a tener que hacerlo primero para móviles. Hay herramientas, por ejemplo, como Google Analytics, con las que yo puedo analizar, por ejemplo, si ya tengo un sitio web, desde dónde están entrando mis usuarios. Entonces, si yo estoy viendo que el 90% de mis usuarios entran desde móvil, entonces el elemento más importante va a ser móvil, y después enfocarlo o irlo creciendo hacia escritorio. Entonces, pues bueno, vamos a Balsamiq y vamos a empezar a hacer estos primeros wireframes. Aquí por ejemplo, yo hice aquí un primer boceto de papel. Yo también podría ir a probar esto con usuarios. A mí me gusta, por lo general, empezar a bocetar directamente en Figma, o hacer algo muy rápido como para tener una idea y después pasarlo a Balsamiq. Perdón, antes dije Figma, tiene que ser primero lo dibujo, lo paso a Balsamiq, de Balsamiq lo pruebo y después lo vamos a pasar a Figma para hacer nuestro mockup. Entonces, pues bueno, vamos ahora a Balsamiq. Entonces voy a abrir Balsamiq, voy aquí a hacer aquí estoy en mi interfaz de Balsamiq, estoy en balsamiq.cloud, estoy dentro de un espacio que yo nombré interfaz 1 y voy a crear un nuevo proyecto. Entonces, aquí en mi nuevo proyecto, pues yo lo que decía acá en mi práctica es que quiero crear esta pantalla en la que tenga primero como la bienvenida, se puede decir. Quiero tener primero esta bienvenida, después quiero tener esta pantalla en la que se registra, bueno, le pregunta al usuario si se registra o ingresa, después si presiona registrarse, entonces pone su nombre, su correo y acepta los términos, y si presiona ingresar, entonces que se vaya a poner el usuario, la contraseña, si olvidó su contraseña, y entrar. Entonces aquí prácticamente estoy pensando en una tarea, por ejemplo, o dos, por ejemplo, vamos a poner que son 3 tareas. La primera tarea sería, por ejemplo, si le digo al usuario regístrate, entonces le entrego este boceto, pues, supongamos, y el usuario tal vez pues se va a abrir la aplicación, va a entonces presionar registrarse, igual aquí va a poner su nombre, va a colocar su correo, va a presionar registrarse, y pues bueno, una vez que se registra, pues yo podría tomar como la tarea como completa, o aquí podría empezar a generar otras pantallas. Digo, también esto dependerá mucho de las tareas que ustedes asignen.
Entonces, pues bueno, vamos a crear esta interfaz. Vamos a Figma, a Balsamic. Y en Balsamic lo que vamos a hacer es que vamos a empezar a primero a colocar nuestros elementos. Entonces, yo dije que esta interfaz iba a ser para dispositivos móviles. Entonces, se fijan, está diseñada pues mucho para móviles. Entonces, me voy a ir aquí a contenedores y voy a arrastrar un smartphone. En específico, yo voy a diseñar para Android. Entonces, ustedes, si pueden diseñar para iPhone, pueden también jalar un iPhone. Entonces, aquí, por ejemplo, pues yo puedo empezar a generar o arrastrar mis elementos, como vimos previamente. Pues aquí puedo, desde poner todos los elementos, por ejemplo, aquí voy a poner una imagen, voy a buscar acá imagen, y entonces voy a colocar mi logo. Después de colocar mi logo, voy a colocar, por ejemplo, tal vez aquí un pequeño texto en el que estoy poniendo como la bienvenida. Entonces está la bienvenida y aquí está, esa es la primera pantalla. Pero, pues bueno, estamos hablando de rejillas, ¿no? Entonces, en Balsamiq, ¿es recomendable usar rejillas? Yo diría que sí. Aquí tal vez pueden ustedes hacer algo muy rápido y tal vez no necesitarían las rejillas, pero siempre nos va a dar esa primera pauta en la que vamos a poder empezar a hacer como algo mucho más detallado y al momento en el que pues pasemos a Figma, pues ya tengamos algo mucho más hecho. Entonces, la verdad sería una flojera. Aquí, por ejemplo, yo tengo mi primer pantalla. Después, recordemos que esta es como la primera. Después tendría que crear otra pantalla. Entonces aquí, por ejemplo, pues para crear la segunda pantalla, que sería esta. Esta es la de la bienvenida. Después tengo que crear esta pantalla. Entonces voy a poner aquí en nuevo wireframe. Entonces presiono nuevo wireframe. Y pues sería bastante tedioso si tuviera nuevamente que arrastrar acá. Ahora colocar nuevamente mi logo. O sea, aquí voy a imagen. Entonces coloco una imagen. Y nuevamente puedo colocar aquí, por ejemplo, unos elementos de input. Entonces, la verdad es que eso no me gusta. Y entonces vamos a ver una manera en la que podemos hacerlo de manera más sencilla. Voy a borrar este elemento. Aquí le voy a poner mover a la basura. Y ya se borró. Entonces lo que voy a hacer es una manera, vamos a ver dos maneras en las que podemos empezar a crear elementos de manera mucho más sencilla. Una podría ser copiando entonces puedo ponerle aquí duplicar. Voy a empezar a ponerle nombres, es importante que les pongamos nombres. Entonces, por ejemplo, aquí voy a poner, va a ser la bienvenida. Bienvenida. Entonces ya tengo la bienvenida. Ahora puedo duplicar y puedo, por ejemplo, aquí con la misma imagen, ahora sí poner mi cuadro de input. Y si se fijan, acá pues ya voy teniendo mis diferentes elementos. Entonces tengo la bienvenida, tengo el cuadro de input y pues puedo empezarme a mover entre ellos. Pero se preguntarán dónde quedan las rejillas acá. Entonces, pues bueno, la forma en la que vamos a utilizar las rejillas en Balsamiq puede ser a través de símbolos. ¿Qué es un símbolo? Un símbolo, vamos a encontrarlos aquí. Si se fijan, ahorita yo no tengo ninguno. Un símbolo son elementos que yo, por ejemplo, si voy a estar utilizando una rejilla de 4 columnas, ¿se imaginan lo tedioso que sería hacer esta columna de o estas 4 columnas cada vez? O tenerlas que duplicar. O si cambio, supongamos, el tamaño en una, tendría que actualizar todas. Entonces, para eso son los símbolos. Nos van a dejar crear como una plantilla sobre la que yo voy a poder modificar un elemento y se va a modificar en todas. Entonces, pues bueno, vamos a crear un símbolo. Entonces, para crear un símbolo, voy a borrar esta segunda y también voy a borrar mis primeros bocetos. Entonces, la manera en la que podemos crear un símbolo es, bueno, podemos hacerlo directamente, por ejemplo, aquí. Yo puedo empezar a crear mis columnas. Entonces, por ejemplo, aquí voy a borrar mis elementos. Voy a dejar nada más la pantalla de mi celular. Y voy a colocar aquí en donde dice big, voy a colocar un rectángulo. Entonces, aquí voy a poner un rectángulo.
Y se fijan, aquí yo puedo poner las medidas de este rectángulo. Entonces, vamos a seguir las convenciones que yo había dicho. Voy a poner que en móviles tenemos la recomendación de que tuviera un ancho de 30, después entre margen y margen. Entonces ahora voy a presionar Alt y voy a arrastrar. Voy a ahora poner que esta va a ser mi primera columna. Entonces mi primera columna va a tener un ancho habíamos dicho que fuera de entre 60 y 80. Entonces voy a ponerle un ancho de 80. Aquí lo puse mal, lo puse en posición, por eso se movió a 80. Entonces tengo que ponerlo en ancho, 80. Y después voy a poner entre columna y columna, voy a presionar Alt y voy a arrastrar nuevamente. Vamos a crear los canales o los gutters. Entonces aquí por ejemplo voy a ponerle que sea de 20. Y nuevamente puedo empezar a repetir puedo seleccionar estas dos. Para seleccionar las dos lo selecciono con Shift. Entonces selecciono las dos, Shift, presiono y puedo presionar Alt y arrastrarlas. Entonces se fijan, aquí ya creé mi segunda columna. Puedo volver a repetir esto, tercera columna. Después, si presiono Shift, se mantiene sobre Alt y Shift al mismo tiempo, se mantiene sobre la misma. Entonces yo dije que para móvil iba a mantener 4 columnas. Entonces 1, 2, 3, 4. Y entre orilla y orilla vamos a poner uno de 30. Entonces pues esto no me daría mi pantalla, pero puedo hacer un ajuste. Entonces aquí pues voy a empezar a hacer mis ajustes para mi interfaz de mi móvil. Entonces aquí por ejemplo ya puedo crear mis columnas. Aquí voy a borrar las columnas intermedias y me quedan estas columnas. Ahora lo que voy a hacer es que en el inspector, las estoy seleccionando con Shift, las 4. Lo que voy a hacer es que en el inspector le voy a quitar los bordes y voy a ponerles que sean de color como grisáceo y voy a bajarles la opacidad. Entonces se fijan, mis columnas quedan de esta manera. Entonces pues yo ya tengo, se puede decir que mi plantilla con la que quisiera trabajar y quisiera convertir en un símbolo. Lo único que hago es selecciono mis elementos. Voy a seleccionar en este caso los dos. No selecciono completo al momento de arrastrar. Entonces aquí presioné Shift y clic. Y ya tengo seleccionados todos mis elementos. Ahora lo que voy a hacer es que voy a dar clic derecho. Y con clic derecho le voy a poner aquí convertir a un símbolo. Entonces se fijan, cambió de color. Entonces ahora voy a poder ir a símbolos. Y se fijan, aquí tengo este nuevo símbolo. Aquí yo también puedo cambiarle, puedo empezar a arrastrar otro. Y puedo también, si se fijan aquí, si doy doble clic, puedo ponerle aquí editar el símbolo. Y se fijan, me manda como a un editor de símbolos. Entonces aquí me aparecen los símbolos que yo tengo en mi proyecto. Entonces aquí por ejemplo, le voy a poner que este símbolo se llame 4 columnas móvil. Entonces le voy a poner renombrar y listo. Entonces puedo ponerme aquí, salir de Back to Wireframe y voy a poderlo tener ya colocado. Entonces voy a poner aquí, voy a salir de voy a dar doble clic fuera y voy a borrarlo. Entonces puedo crear un nuevo wireframe. Aquí por ejemplo este va a ser vamos a ponerle que va a ser el decisión de registro o login. Puedo ser más cortos mis nombres, registro login. Después aquí puedo por ejemplo nuevamente arrastrar mi elemento. Y justo lo que decíamos, supongamos que siempre en la parte superior derecha, por una constante que voy a tener, va a haber un menú de hamburguesa. Entonces pues yo quiero colocarlo para que no tenga que repetirlo en todos. Entonces pues me puedo ir nuevamente a mi símbolo, doy doble clic, le pongo aquí editar el símbolo. Esto es importante, si no voy a dar doble clic fuera. Si presiono doble clic y hago la modificación sobre entonces solo se va a modificar se puede decir que esta pantalla. Puedo hacer una modificación sobre el símbolo, pero solo se va a mostrar en esta pantalla. Si yo me voy por ejemplo a bienvenida, fíjense que está totalmente intacto. Entonces si yo no presiono edit, entonces no se va a aplicar ese cambio. Esto es por ejemplo
si tal vez en mi página, en este, supongamos en este wireframe, no tengo, no, me hace falta algún elemento o vamos a ir viendo cómo podemos ir a aplicarlo. Entonces aquí lo que voy a ponerles es que yo dije que quiero que en todos aparezca el menú de hamburguesa. Entonces si se fijan me manda a los símbolos y aquí en los símbolos voy entonces a colocar mi menú de hamburguesa. Aquí puedo poner de nuevo hamburger o también me va a salir como barras y entonces si se fijan lo puedo colocar acá en la esquina. Igual aquí puedo colocarlo, dependerá mucho. Vamos a colocarlo dentro de nuestras barras para que sigamos como nuestra convención. Y ahora, si se fijan, voy a salirme al wireframe y en los dos está colocado. Entonces, pues de esa manera pues puedo empezar a crear cosas o alterar mis versiones de manera mucho más sencilla. Ahora lo que voy a hacer es que, tomando en cuenta mi wireframe, pues vamos a hacer lo que habíamos comentado. Entonces voy a crear, por ejemplo, mi bienvenida. Dije que iba a haber una imagen. Entonces aquí voy a colocar mi imagen. Mi imagen voy a hacer que tenga el ancho de los dos. Vamos a hacer que sea una imagen cuadrada. Entonces aquí puedo cerciorarme de que sea una imagen cuadrada poniendo que sea de 130 por 130 o arrastrando con Shift. Entonces eso es una buena práctica. Aquí puedo poner mi imagen. Entonces ahora lo que voy a hacer es voy a colocar por ejemplo mi texto de bienvenida. Aquí vamos a ponerle en textos. Vamos a colocar, supongamos aquí el texto de bienvenida. También puedo empezar a colocarlo con las cajas. Entonces aquí puedo poner mi texto de bienvenida. Puedo nuevamente poner aquí por ejemplo un texto como que detalle tal vez los usos y condiciones. Entonces se fijan aquí voy poniendo mi texto y listo. Esta es mi primer pantalla de bienvenida. Ahora vamos a registro. Voy a editar este para que tenga nuevamente como el ancho total. Y ahora en registro puedo repetir por ejemplo algunos elementos. Voy a copiar mi imagen de mi logo. Aquí no se copió. Vamos a control C, control V. Aquí estaba dentro de la imagen. Voy a hacerla un poco más pequeña. Entonces aquí voy a hacerla un poco más pequeña. Voy a ponerla en el centro. Y ahora lo que voy a hacer es que voy a poner aquí yo ya he dicho que en mi diseño voy a tener dos botones de ingresar o registrarse. Entonces aquí voy a buscar por botones. Entonces buttons, coloco mis botones. Entonces mis botones van a ser del ancho total. Este botón va a ser de registro, registrarse. Y mi segundo botón va a ser de aquí voy a ponerlo. Mi segundo botón va a ser de ingresar. Entonces aquí ya tengo pues mi segunda pantalla. Ahora voy a crear, puedo duplicar este mismo, duplicar, y lo voy a llamar, este va a ser registro. Entonces al momento en que presiono registro, pues va a seguir ahí el logo. Y nada más aquí voy a poner un input, que va a ser un input, va a ser este elemento en el que yo puedo colocar texto. Entonces voy a poner lo que sea del ancho total. Aquí por ejemplo para que la persona coloque su nombre. Entonces aquí por ejemplo puedo poner un título o puedo poner una etiqueta. Entonces por ejemplo aquí voy a poner nombre. Y voy a poner que puedo hacerlo un poco más grande si yo quiero. Entonces aquí por ejemplo nombre, voy a poner que esté en 32, nombre. Después voy a duplicar estos dos, los selecciono con Shift y los arrastro. Y aquí por ejemplo voy a poner correo. Después aquí voy a poner un checkbox para que yo pueda poner mis términos y condiciones. Entonces aquí por ejemplo puedo poner este checkbox y pues aquí ya nada más pongo mi checkbox. Puedo quitar por ejemplo el título de checkbox y nada más dejar mi checkbox de esta manera. Si por ejemplo también tuviera los términos y condiciones, pues puedo ponerlos ahí. Si no, lo que yo voy a hacer es que voy a poner un bloque de texto
porque no tengo en este momento mis términos y condiciones. Tal vez algo que me va a pasar un equipo de legal podría ser. Puedo hacerlo del tamaño también para colocarlo, para empezar a colocarlo en los tamaños. Aquí, bueno, vamos a ir empezando a ajustar. Y una vez que coloco todos mis elementos, pues voy a hacerlos un poco más hacia arriba. Voy a colocar un botón. Entonces, botón. Y listo. Coloco mi botón. Y aquí, por ejemplo, lo voy a colocar al centro. Este va a estar del tamaño de las dos columnas. Entonces aquí, por ejemplo, le puedo poner que el botón diga, cuando le doy doble clic, le voy a cambiar el nombre a registrar. Y listo, esa sería la primera tarea. Entonces, podré poner una pantalla de que diga registrado. Ahora voy a hacer mi otra pantalla en la que voy a duplicar esta. Y voy a poner, por ejemplo, esta va a ser el login o el acceso. Entonces aquí, por ejemplo, voy a poner el usuario. Y aquí voy a poner la contraseña. Entonces, contraseña. Aquí lo hago más grande. Aquí ya no voy a poner mis dos, pero puedo poner un link. Aquí yo ponía que sí olvidé mi contraseña. Entonces, se fijan, aquí está, olvidé mi contraseña. Entonces aquí, olvidé mi contraseña. Entonces, coloco ese link, lo pongo acá. Y aquí le puedo poner el botón de entrar. Entonces, listo. Ya de esta manera tengo mis pantallas. Aquí voy a poner, por ejemplo, si lo voy a probar con mis usuarios. Entonces voy a crear una pantalla que diga, lo lograste. Voy a borrar estos elementos. Y voy a poner, lo lograste. Esto, vamos a poner aquí un subtítulo. Lo lograste. Aquí tal vez el usuario va a continuar en su proceso, pero para mí este es el final. Voy a ponerlo al centro y lo voy a poner de tamaño completo. Entonces por aquí podemos ver cómo las guías pues, nos pueden empezar a ayudar para hacer un diseño más enfocado hacia lo que vamos a llevar a Figma. Y también, pues bueno, cómo podemos empezar a utilizar estos símbolos. También es importante mostrar que si yo voy a, como yo creé mis símbolos, los puedo compartir con otros. Entonces, por ejemplo, si aquí me voy a More Controls, puedo ver los otros símbolos que ha creado, por ejemplo, otras personas. En específico vamos a ver, por ejemplo, los de layout. Y aquí puedo ver que una persona ya hizo una rejilla de 12 columnas de 960 píxeles. También, por ejemplo, lo que hablábamos de Bootstrap. Entonces aquí podemos ver la interfaz de Bootstrap. Y bueno, podemos ver varias cosas. Y bueno, también nos pueden ayudar, por ejemplo, hay unos que me gustan mucho como de controles. Si por ejemplo nosotros queremos utilizar o crear un color picker, que son estos como para seleccionar colores, pues ya hay convenciones que nosotros también podemos utilizar. Entonces, bueno, por ejemplo ahorita voy a jalar el de las 12 columnas, nada más para que lo veamos. Aquí le voy a poner clic y al momento en el que yo le pongo clic me va a salir como el proyecto, lo puedo ver. Y aquí lo que yo quiero es ponerle importar en el proyecto. Entonces, no va a aparecer dentro de mi proyecto, pero me va a aparecer dentro de mis símbolos. Entonces, se fijan, aquí lo puedo arrastrar. Entonces, pues de esta manera pues puedo también empezar a utilizar cosas que crearon otras personas. Puedo editarlo para quitarle este símbolo, doble clic, pongo editar y de esta manera, se fijan aquí, borro el título y listo. Entonces ahora lo que quiero que hagamos es, tengo voy a borrar este primer símbolo, doble clic fuera. Ahora lo que voy a hacer es que tengo este camino, ¿no?, de bienvenida. Entonces lo que quiero es que cuando el usuario presione, haga clic en cualquier lado de la pantalla, no, como que no tenga una función específica, como que sea como una pantalla transitoria. Aquí en específico, por ejemplo, en el menú principal o en la bienvenida no debería estar el menú de bienvenida. Entonces aquí lo puedo borrar y si se fijan solo se va a borrar en el
en el principal. Acá no me está dejando borrarlo. Bueno, puedo sacarlo. O puedo, en este caso, vamos a dejarlo acá afuera. Por el momento, ahorita no es algo que quiera como tratar. Entonces, vamos a quitarlo de aquí. Vamos a mostrar nuestra interfaz de esta manera. Y entonces, lo que yo quiero hacer es empezar a prototipar. Lo que voy a hacer es que, por ejemplo, quiero que cuando dé clic en la pantalla, pueda mandarlo a otro lado. Entonces, aquí para eso, lo que voy a hacer es que voy a crear, por ejemplo, un cuadrado. Bueno, vamos a empezar con otros elementos. Por ejemplo, yo quiero que cuando dé clic en registrarse, lo lleve a la pantalla de registro. Entonces, se fijan aquí en el inspector, me aparece el link y le dice a dónde quieres que lo lleve, a registro. Y si presiona ingresar, entonces llévalo a la pantalla de login. Aquí yo tengo una que tiene mal el nombre. Vamos a ponerle aquí, lo lograste. Aquí lo lograste, me equivoqué con un acento. Entonces, bueno, ya aquí tengo mi pantalla de registro. Aquí entonces registro login. Se fijan, aquí aparece como un vínculo. Ahorita este menú no tiene ninguna funcionalidad, pero también podemos, por ejemplo, hacer una pantalla en la que está un menú de un drawer, por ejemplo, que es estos cajones que entran o salen. Y pues puedo empezar a agregar funcionalidades como si el usuario estuviera probando. Y ahora lo que voy a hacer es que voy a poner aquí quiero que cuando presione entonces registro, me manda a registro. Y entonces en registro quiero que cuando presione registrar, aquí estos no van a tener ninguna funcionalidad. Puedo agregar tantas funcionalidades como quiera. Por ejemplo, puedo crear una pantalla que se duplique. Y entonces si la persona presiona el teclado, entonces aquí, pues supongamos en esta, voy a ponerle que me mande a registro copy. Aquí vamos a ponerle... no, este no me va a dejar. Pues podría poner un cuadro encima, que es ahorita lo que vamos a ver, para hacerlo. Entonces, bueno, puede ser que cuando presione registrar, lo mande a lo lograste. Y lo mismo en login. Entonces, entrar, aquí le ponemos a lo lograste. Y listo, ese sería como los primeros pasos. Entonces, bienvenida. Lo que decíamos, vamos a crear un cuadrado. Aquí, por ejemplo, el rectángulo. Voy a crear un rectángulo que esté encima de esta pantalla y que tenga una opacidad nula y que no tenga borde. Entonces, si se fijan aquí, tengo este rectángulo y este rectángulo me puede mandar a la pantalla de registro y login. Entonces, veamos un poco cómo va funcionando esto. Si yo presiono el botón de play que está aquí en full screen, entonces puedo empezar a simular este proceso. Entonces se fijan, aquí me va a aparecer este link con el que puedo también pasárselo a un usuario para que lo pruebe. O sea, aquí me van a salir como si es para una revisión, para una prueba de usuario. Entonces aquí, por ejemplo, yo puedo compartir este. Aquí, por ejemplo, si le voy a pasar esto a un usuario, entonces le puedo decir, esta es la primera pantalla en la que está el cargando. Entonces la presiona, ya bueno, ya pasé a la segunda pantalla. Aquí la tarea que tienes que hacer es registrarte. Entonces, bueno, voy a presionar registrarse. Voy aquí a colocar mi nombre. Entonces le puedo decir, no está ahorita funcionando el botón de nombre, pero es como si colocaras tu nombre. También podría ser una pantalla, como decía, con un teclado y entonces simular como que no funciona el teclado, pero que sale el teclado. Y también correo, y le puedo poner registrar. Aquí registrar, si se fijan, no me está redireccionando, es porque no tiene el vínculo. Entonces aquí puedo presionar escape y puedo ir nuevamente a registrar y puedo poner el link a lo lograste. Entonces aquí por lo que decía, si por ejemplo aquí yo quiero poner un teclado, entonces puedo poner keyboard, supongamos iOS keyboard. Aquí lo pongo, lo puedo poner encima. Y entonces al momento en el que yo presiono, por ejemplo, encima de puedo poner aquí
un rectángulo nuevamente invisible. El rectángulo lo voy a poner acá. Se me perdió mi rectángulo, acá está. Entonces voy a colocar mi rectángulo, voy a colocarlo acá y voy a nuevamente quitarle el borde, voy a hacerlo invisible y voy a ponerle que me lleve a registro copy, o también le puedo poner registro teclado. Entonces de esa manera voy a nuevamente a esta página, pongo previsualizar, cerrar, registrarse, presiono sobre el nombre y me aparece el teclado. Entonces aquí podría, nuevamente si presiono el teclado, puede cerrarse y llevarme a otra pantalla donde ya está escrito el nombre. Entonces aquí puedo agregar tantos elementos como quiera. También para cerrarlo puedo irme a la parte superior, cerrar o presionar escape y empezar a generar este prototipo que le voy a ayudar a mis usuarios para empezar a probar. Entonces de esa manera vemos símbolos, vemos cómo podemos empezar a generar con los símbolos nuestras rejillas o también y con ellos empezar a generar como ciertos layouts, y pues con esto vamos a llevar a las pruebas de usuario. Entonces eso es todo por este video.